Ya le digo. Angie, hola, Cristina. ¿Qué te vas a unir al aula? Cierto, yo me olvidé absolutamente. A las 7, sí. Sí, te estamos esperando acá. Bueno, porque hay varios alumnos que vos los vas a tener que admitir porque como vos las habilitó al aula, yo no puedo. Bueno, te esperamos entonces. Chao, chao. Chao, chao. Las clases son 5 días de clase, o sea, hoy y el jueves, el martes de la semana que viene, que es 18, y luego el 23 y el 25 son los días de clase. Ahí les he subido en el SIU, les he subido el programa que está hecho para este seminario. Sí, pensamos que sí, que va a ser el mismo link, porque tienen el mismo link, o yo también tengo mi clase, bueno, ya vamos a decidir, pero posiblemente sea el mismo link. Pero si cambiamos de link, yo le voy a avisar el día de la clase para que ustedes accedan a uno o al otro. ¿Es con asistencia de todas las clases? Yo pretendía tomarle asistencia, sí, pero no sé si la licenciada ha preparado un Google, ¿cómo se llama? Un formulario de Google para poder anotarle la asistencia. Pero en realidad tendrían que tener asistencia. Digamos, uno de los requisitos sería la asistencia a las clases, más un trabajo que yo les voy a dar, un trabajo grupal que yo les voy a dar para que hagan, que ya he seleccionado los temas y todo, ya les voy a subir al aula, y también sería el examen integrador que, según la programación, lo vamos a hacer el 3 del 7, según como estén ustedes. Si no, podemos dejarlo para más adelante, no hay ningún problema. ¿Todas las clases van a ser en este horario de Hasta las que 7 de la ingresen. tarde? ¿Cómo? Disculpe, ¿todas las clases van a ser en este horario? Todas van a ser en este horario porque nos han pedido que sean en este horario, porque, bueno, como hay alumnos de tanto del primero como de todo, o sea, todos los alumnos del segundo año podían inscribirse en este seminario y no podemos encontrar un espacio que esté libre, o sea, que todos los alumnos estén libres. Por eso nos han pedido que los seminarios los dictemos a esta hora de la noche. Por ejemplo, los alumnos nuestros salen a las 6:30 de práctica. Entonces, bueno, suponemos que a las 7 están llegando a su casa y pueden ingresar al aula. Digamos, a pedido de la dirección a esta hora. Esta es la hora que está definida para los seminarios. Entonces, mientras ingresa la licenciada, yo les voy diciendo, las clases van a ser los martes y jueves, de 19 a 21. Ahí ustedes ya tienen, en el SIU les he subido el programa, cuáles son los temas que vamos a desarrollar en estos 5 días de clases teóricas. Pretendemos que cada día va a haber 2 temas, uno de 7 a 8, de 19 a 20 y otro de 20 a 21. Por ejemplo, el tema que yo doy no es tan extenso hoy, así que es probable que antes de las 21 ustedes se desocupen. Y entonces, las clases teóricas, que ya vamos a ver si la licenciada puede subir un formulario de Google para que registremos la asistencia. Y la práctica va a ser un tema que ustedes van a desarrollar, van a formar grupos como a ustedes mejor les parezca, van a formar grupos y se les va a asignar un tema. Se les va a asignar un tema y ustedes van a presentar ese tema. También ya les voy a habilitar un espacio en el aula virtual para que presenten el tema. Y el examen integrador
está, digamos, es un examen escrito que que incluye todos los temas que hemos desarrollado. Con eso, con las clases teóricas, más el trabajo que presenten y más aprobar el examen con una nota de, no me acuerdo si es 6 o 7. ¿Se acuerdan ustedes con cuándo hay que aprobar el seminario? Con 6. Con 6. Con 6 se aprueba el seminario. Si no se aprueba con 6, digamos, la persona queda libre, ¿no es cierto? Porque no tiene posibilidad de recuperar, digamos. O sea, el examen integrador sí tiene una recuperación, pero si la persona no logra sacar 6 en la recuperación, bueno, queda libre y lo tiene que hacer de nuevo al seminario o optar por otro seminario. Ya he visto que ahí está la licenciada y eso. No sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta con respecto a al programa. Disculpe, ¿el seminario es con final? Tiene un examen integrador, le llamamos nosotros. No tiene examen final. O sea, no es como las materias profesionales que tienen que muchas de todas las materias profesionales tienen un examen final. No, esto, digamos, ustedes lo aprueban con 6 o con una nota mayor de 6 y ya queda aprobado el seminario. Yo ingresé tarde, no pude escuchar qué modalidad iba a tener ese examen integrador. ¿Cuál Bueno, sería? van todos los temas que vamos a desarrollar en estos días. Yo les dije que las clases van a ser los martes y jueves de 19 a 21. Y en cada clase se desarrollan 2 temas. Esto de seguridad de paciente es mucho más amplio, ¿no es cierto? Pero hemos tenido que seleccionar, porque es un seminario, ¿no es cierto? Hemos tenido que seleccionar unos cuantos temas que son los que vamos a desarrollar con ustedes en las clases teóricas. Y no sé si alguien preguntó, pero todos los temas, si no están, van a estar ya en el aula, así que ustedes van a acceder a todos los temas. Acá pregunto si la modalidad del parcial será virtual o presencial. Yo pretendo que sea presencial, o sea, que veamos en eso al finalizar y tienen una semana más ustedes antes de las vacaciones. Voy a ver si existe la posibilidad de algún aula, ustedes son solo 92, de un aula donde puedan acceder todos y el examen sea presencial. O sea que el examen sería antes de las vacaciones. Sí, está programado para antes de las vacaciones, pero yo puedo entregar la regularidad de ustedes, digamos, la aprobación, puedo entregarla después de las vacaciones. Así que ustedes, por ejemplo, si están por ahí están con muchas actividades, muchos parciales, muchos exámenes parciales o quizás preparándose para un final, lo podemos dejar para después de las vacaciones. No, en ese caso no habría problema. Yo puedo presentar la aprobación de ustedes después de las vacaciones. En principio está programado para el 3 del 7. ¿Licenciada? ¿Dónde andará? Faltan muchos alumnos. Hola, buenas tardes. Aquí estoy, licenciada, ya estoy preparando justo para abrir la clase. Bueno. Sí, ya quédese tranquila. Bien, presente. Perfecto. Sí, no, sí, ya la había visto, sí. Sí, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Ya De todos modos faltan. Sí, ahí estoy admitiendo está el más. 50% de los alumnos. Bueno, esperamos 5 minutos, sí. ¿les parece? Ahí está admitiendo más, Cristina, sí. y ya. Bien, esperamos, sí, porque yo no los puedo. Ajá, sí. Admitir. Yo no los puedo admitir porque yo no abrí el aula. Ajá. Así que...
Bueno. Vamos a esperar unos minutitos porque después me cuesta admitirlos una vez que empiece con la clase. ¿Tenemos una hora, licenciada, o cuánto? No le escucho, Lic. Un poco menos de una hora, porque estaba Bueno. programada de 19 a 20. Bueno, Mi clase no es muy larga, así que se puede extender hasta las 19:15 más o menos. bueno, entonces... Mi clase no es larga, debe Ajá. ser de 30 minutos como mucho. Bien, ya vamos a prepararla, vamos a dejar abierta esta para que podamos... Aquí. Vamos a abrir. Vamos a ver, aquí tenemos... Licenciado, por la duda, en algún momento se me va a desconectar porque estoy con los datos y recién salgo del trabajo. Así que no sé hasta qué momento está conectado. Bueno, No sé cuál de los dos es. Este no es. Este es. Este diseñó los bien. Sí. Vamos a hacer aquí otra vez. Bueno, comenzamos, chicos. Me gustaría que participen. La asistencia, ¿cómo le tomamos, Cristina, a los chicos? No te escucho, Cristina, licenciada. poner un formulario de Google, porque yo justo hoy no he traído el listado de los alumnos y que no lo tengo acá. Bueno, sino de aquí del presente que se pongan y yo les registro de ahí. Que se pongan presentes en Bueno. el chat, ¿les parece, chicos? Bueno, Apellido y nombre. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy sí. bien. Sí. Me gustaría que participen cuando comenzamos, ¿sí? Después se puede guardar, digamos, los mensajes. Sí, sí se pueden guardar. Ah, bueno, Sí, sí. ahí está. Ahí lo... Bueno, ¿ven ahí, chicos? Todavía no se ve nada, licenciada. ¿No se ve? Dejar de compartir. Hay una chica, Coria, que ha levantado la mano, no sé qué necesitará. A ver. Ahí ya se ve. No, ¿Ahí se ve? disculpe, era para decirle que estaba presente. Ah, bien, bien. Gracias. Ah, bien. Anótese en los mensajes. Mensaje, me puse en el mensaje mi apellido y mi nombre. ¿Ven, Bien, bien. chicos, ahí? Bien, bien. No se ve nada, se salió la presentación. ¿Nadie ve? No se ve nada. No, licenciada, no se ve. Al Bueno, principio estaba puesto. bueno, volvamos a poner entonces.
Ya lo volvamos a poner. Si no se ve por ahí, no se ve entera la pantalla, la vamos a pasar. Total, lo mismo va a quedar subido. Lo importante es que participen ustedes en la clase y que pregunten si tienen duda. ¿Por qué no lo deja ver? ¡Qué barbaridad! Ventana, ven, no deja ver ahora. ¡Qué bárbaro! A ver, insertar diseño. No sé, no lo ponemos. No sé por qué no deja compartir ahora. Recién dejaba y ahora no deja. Ahí está, ahí está. Ahora sí. ¿Me avisan, chicos, si se ve? Sí, excelente. Los voy a dejar ahí nomás porque parece que cuando lo pongo pantalla completa ahí se deja de ver. ¿Sí? Bueno, ¿qué piensan, de qué creen que se trata este seminario ustedes? ¿O qué se imaginan cuando hablamos de seguridad del paciente? ¿Qué creen ustedes, chicos? Y yo creo que sería sobre las pautas que hay que tener para que el paciente esté en un entorno seguro. Ajá. Entonces, si está en un entorno seguro, ¿qué es lo que no debería sufrir un paciente cuando va a un servicio de salud, ya sea a un centro de atención primaria, a un hospital o un sanatorio? ¿Qué es lo que no le debería pasar a un paciente? Cualquier tipo de daño. Exacto, accidentes o algún tipo de daño. Muy bien, tal cual, a eso se refiere. Es decir, tenemos que tomar todas las medidas, como dijo el compañero, en busca de evitar que, relacionado con la atención que reciba en un centro de salud o con el ambiente, como también lo dijeron ustedes, el paciente sufra algún tipo de daño. Si bien la seguridad del paciente es un tema que de algún modo nos preocupó siempre al sistema de salud cuando se organiza, a partir de la década del 80 empezó a tener más auge y la OMS ha sido la gran pionera en tomar cartas en el asunto sobre la seguridad del paciente, ¿no? Y la define a la seguridad de los pacientes como la ausencia de riesgo o daño potencial. Cuando decimos riesgo es la posibilidad de que un hecho o evento suceda y daño es cuando se produce una lesión, ¿verdad? Pero aquí también habla de riesgo o daño potencial, probable, que podría suceder y que está asociado con la atención sanitaria. Eso es importante, ¿sí? Eso es la seguridad del paciente. La ausencia de riesgo o daño potencial asociado con la atención sanitaria y que se basa en el conjunto de acciones, ¿no? Procesos, metodologías, instrumentos, evidencias científicas que se han probado a lo largo del tiempo, o sea, todas las medidas que sirven para minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso. Fíjense ustedes que dice minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso durante la atención de salud y o mitigar sus consecuencias. Porque hasta ahora no hemos conseguido en el sistema de salud la ausencia total de riesgo. Cuando uno se interna, cuando uno llega a un servicio de salud, cuando uno recibe una prestación, desde una vacuna, desde la colocación de una vía, desde un diagnóstico clínico, un examen complementario, el paciente puede sufrir un riesgo. ¿Está claro hasta aquí, chicos? Bueno. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, la seguridad de los pacientes también puede definirse como la ausencia de daños accidentales o prevenibles producidos por la atención de la salud. Uno está buscando esa ausencia, que no haya ningún daño, que el paciente salga del servicio de salud
recuperado y que ningún evento que no es deseable le suceda. ¿Estamos hasta ahí claro, verdad? Bueno. ¿Qué es importante que sepamos nosotros? Y yo les puse un eslogan que es importante para nosotras, que es: en enfermería lo seguro es cuidar. Y hay un lindo manual escrito por enfermeras de casi distintos países de Latinoamérica y de América, porque también participa Estados Unidos y Canadá, donde se habla y está escrito en el marco de la OPS sobre enfermería y seguridad del paciente. Y ahí se entiende la seguridad como una condición esencial del cuidado. Ustedes están en segundo año, ¿verdad? La mayoría de ustedes. ¿Es así? Sí. Bien. Ustedes ya vieron... Todos están en segundo año. Todos están en segundo. Ustedes vieron ya que cuando hablamos nosotros de administración segura de medicamentos, le enseñamos una serie de pautas para que esa atención, bueno, esa prestación que damos las enfermeras y enfermeros sea sin riesgo, ¿verdad? ¿Se acuerdan alguno de esos 5 o seguros que les decimos nosotros? ¿Se acuerdan? A ver. Paciente correcto, alimentación correcta, Vía correcta. horario correcto. Muy bien. bien. Bueno, entonces. ¿Pueden apagar el micrófono? Se entiende así que la seguridad es condición sine qua non del cuidado enfermero. En cuanto a la finalidad de todo acto cuidador, ¿no? De nuestra, digamos, esencia de ser la enfermería, es preservar y proteger la vida. Es decir, nosotros tenemos en la esencia de nuestra prestación cuidadora siempre proteger al paciente. En cualquier momento de su ciclo vital, independientemente de su cuadro clínico y del proceso patológico, si es un paciente que se va a recuperar, si es un paciente que tiene una patología crónica o si es un paciente terminal, nosotros estamos para proteger y preservar esa vida y acompañar al paciente en su proceso, ¿no? Entonces, por eso dice que en enfermería lo seguro es cuidar, que cuando yo cuido a un paciente, entendiendo al cuidado como esa acción que implica un todo, no solamente técnicas, no solamente ciencia, sino también afecto y compromiso, significa que el paciente va a tener muy pocos riesgos. Las prácticas de enfermería para la seguridad de los pacientes incluyen no solamente la seguridad física, sino también la seguridad emocional, que es un tema que le va a dar la licenciada Arellano. Y es muy importante que ustedes sepan que no solamente el paciente no tiene que, por ejemplo, que se le ponga mal un medicamento, no sufrir ninguna infección nosocomial, no tener ningún daño por caídas, etcétera, sino que tampoco el paciente debe sufrir ningún daño emocional. Esperen un ratito porque tengo que admitir a alguna de las compañeras que quieren entrar. A ver ahí. No sé si hay alguien que quiera entrar. Parece que ya entraron todos. ¿Están viendo ustedes la transparencia o no, chicos? Sí, profe. Bueno. A ver si yo las pongo así, si siguen mirándola. ¿La ven ahí? Sí. Bueno. Sí, profe. ¿La ven más completa? Bueno. ¿Se ve igual, profe? Se ve Igual igual. bien, usted que tiene que poner para la presentación de diapositiva, creo que ahí se ve mejor. ¿Cuál, hijo? Creo que sería abajo a la derecha, ahí hay como una ventanita de cine, algo así. Sí, intento con eso, pero no hay caso. Denme un segundo, a ver, voy a intentar de nuevo, ustedes esperen un claro. ratito. A ver, voy a dejar de compartir y voy a intentarlo de nuevo. Denme un segundo.
Bueno, ¿están viendo, chicos, ahí? Licenciada, se ve bien, está Bueno. lo mismo que hace un rato, pero se ve bien, Bueno. se ve perfecto. Bueno, listo, ahí seguimos entonces. Bueno. Entonces se entiende así que la seguridad es condición esencial del cuidado, como habíamos dicho, ¿verdad? Y para que esa atención de enfermería sea segura, ¿qué se requiere? Que ustedes tengan una formación adecuada, es decir, una formación científica, por eso uno trata de ser, digamos, lo más riguroso en el sentido científico, de que su aprendizaje dé cuenta de ese saber para que cuando sean enfermeros, esa formación les dé seguridad. Además, tenemos que tener organizaciones sanitarias comprometidas con la seguridad del paciente. Muchos de ustedes seguramente están con nosotros en gabinete o hacen la práctica también con pacientes. Vieron que nosotros siempre hacemos que lo identifiquen al paciente, esa es una condición de la seguridad. Le hacemos que miren la indicación y que vean muchas veces la preparación, que sean rigurosos en la preparación, en la dosis, ¿no? Además, se requiere una capacitación continua y motivación del personal de salud como una responsabilidad no solamente desde el punto de vista profesional, sino como un compromiso legal y ético. También se requiere tener normas para la adecuada prestación y, por supuesto, un sistema de control. Ustedes saben que si a nosotros no nos controlasen, es probable que no siempre no daríamos siempre lo mejor. El control forma parte de cualquier organización y es una condición esencial para la seguridad del paciente. Y aquí tenemos algunos conceptos y definiciones. Hay uno muy interesante que es la calidad de los cuidados, definido por este gran teórico que es Abedis Donabedian, así es el apellido medio difícil, que él definió a la calidad de los cuidados como esa capacidad de alcanzar el mayor beneficio posible o deseado, teniendo en cuenta los valores de los individuos o individuales y de las sociedades, ¿no? Fíjense que dice la capacidad de alcanzar el mayor beneficio posible deseado, y que responda a las expectativas individuales y a las expectativas sociales. Y ahora vamos a ver otros conceptos que tienen que ver con la seguridad del paciente, y cada vez que ustedes lean un texto de seguridad del paciente se van a encontrar con estos conceptos, que es bueno que lo sepan. ¿Qué es un evento adverso, no? Y generalmente es la sigla EHA, la van a encontrar muchas veces en los textos científicos, en la farmacología, etc. Miren, dice, el evento adverso es una lesión o daño no intencional. Eso es importante que sepan. Cuando se produce ese evento adverso asociado a la terapéutica farmacológica, a un cuidado, siempre tenemos que saber que ese evento adverso, cuando se produjo un daño, no causado intencionalmente, no fue la intención de la enfermera o del profesional de la salud causarle daño al paciente. Por ejemplo, un evento adverso podría ser que cuando yo le coloque al paciente una inyección intramuscular, se produzca un hematoma, ¿sí? No fue la intención que se produzca, pero a lo mejor no tuve en cuenta que el paciente estuvo anticoagulado y se produjo este evento adverso, o que se produzca una flebitis por el tratamiento antibiótico prolongado que tiene el paciente, ¿no? ¿Y qué es el error? Aquí ya es cuando se produce o lo que se realiza, cuando yo hago algo que tiene equivocado alguna parte, dice. La no realización de una acción prevista tal como se pretendía o la aplicación de un plan incorrecto. Es decir, cuando yo me equivoco en la dosis, yo quería hacer bien, pero me equivoqué en la dosis. En vez de ponerle 8 unidades de insulina, le puse 80 unidades de insulina. Ese es un error. ¿Por qué? Porque era una acción que estaba prevista para hacerla bien y yo no tuve en cuenta ciertas medidas y aparece el error, ¿no?
El error de comisión es cuando el acto se produce y el error de omisión es cuando yo omito algo y se produce un daño, digamos, ¿no? El riesgo, como les dije hace un rato, es la probabilidad de que ocurra un incidente en el ámbito sanitario. Siempre hay riesgos de caída, hay riesgo de úlceras por presión. Lo que es importante que nosotros tengamos escalas o protocolos para evaluar riesgo y evitar estos riesgos, ¿no? Después tenemos incidente, que es un evento o circunstancia que ocasiona o puede ocasionar daños innecesarios al paciente. Y los fallos activos son fallas humanas, tales como la omisión, las distracciones, el incumplimiento de las normas, el olvido, los errores. Por ejemplo, puede ser que yo cuando fui a colocarle la venoclisis al paciente no me lavé las manos, no hice una buena antisepsia de la piel, es decir, omití algún paso o incumplí una norma o me olvidé de colocarle, por ejemplo, la llave de 3 vías y entonces hice una conexión directa que contamina el perfus, digamos, ¿no? Y después tenemos factores latentes o contribuyentes que intervienen en el origen o evolución de un incidente o aumentan el riesgo. Es todo lo que me rodea como profesional de la salud. Por ejemplo, una mala conexión de oxígeno, que los medicamentos estén entreverados, que cuando me entreguen los fármacos no estén bien identificados, que aquellos fármacos de alto riesgo no tengan etiquetas de colores importantes, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, que me pusieron a trabajar en un área en donde yo no soy experta y en un área que requería más experticia, como por ejemplo hacer una diálisis, trabajar en una unidad coronaria. Y la seguridad clínica, como les dije hace un rato, es el conjunto de actividades desarrolladas para conocer y evitar los efectos adversos en la atención sanitaria, lo cual se hace a través de la gestión del riesgo. Eso es la seguridad clínica. Yo digo, si yo gestiono adecuadamente mi atención sanitaria, voy a lograr la seguridad clínica cuando tomo en cuenta todas estas previsiones que dijimos hace un rato. Capacitar al personal, tener al personal motivado, hacer control, tener normas bien establecidas, ¿no? Y estar, digamos, también considerando aquellas fallas latentes. Denme un segundo porque hay alumnos que quieran entrar y no los puedo admitir yo. A ver. Admitir. Bueno. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? María Emilia o Sofía o Luciana. ¿Chicos? ¿No? Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No. Bien. Ahora estamos viendo aquí que dice cifras sobre eventos adversos. ¿Se acuerdan que era un evento adverso? ¿Quieren que repasemos qué era o se acuerdan? ¿Qué es un evento adverso? A ver si se acuerdan. Era la lesión o daño no intencional, digamos. Exacto, exactamente, ¿no? Es una lesión o daño no intencional que aparece relacionado con la atención sanitaria y que no está relacionada con la patología por la cual se interna el paciente. Se han realizado estudios de eventos adversos en distintos países a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, de España, etcétera. Bueno, se han realizado estudios de eventos adversos en hospitales en diferentes países y puede decirse más o menos que estimativamente alrededor del 10% de los pacientes hospitalizados sufren de algún evento adverso. No sé cuántos estamos siendo en el grupo en este momento, pero si somos 80, 8 de nosotros podría sufrir un evento adverso si nos internásemos todos, ¿no? La mitad de las veces esos eventos son evitables y eso es importante que sepan, ¿no? Y son responsables de un alto costo hospitalario y no es que el costo no importa. El costo importa porque significa que voy a tener que destinar más recursos
para algo que no estaba previsto, para algo que podría haberse evitado. Entonces le estoy quitando recursos a pacientes que a lo mejor por su condición clínica requieren más recursos. Un estudio de eventos adversos en atención primaria llamado APEA, hecho en España, concluyó que los eventos más frecuentes son los relacionados con la medicación y los errores diagnósticos, siendo la principal causa, fíjense que es importante, ¿qué dice ahí la falta de qué? A ver si puede leer alguno. La falta de qué es lo que produce más errores. Comunicación, de comunicación. Exactamente, de comunicación y descoordinación. Fíjense que dos herramientas importantísimas que tenemos como gestores o como enfermeros, porque los enfermeros todo el tiempo gestionamos cuidado, no importa que no seamos jefes, nosotros somos gestores del cuidado, porque tenemos en cuenta todo lo que necesito para cuidar al paciente, es la comunicación y la descoordinación. Este estudio demostró, fíjense, una prevalencia muy alta de eventos adversos del 18% cada 1.000 habitantes atendidos. En Latinoamérica fue un estudio muy interesante, el IBEAS, que mostró también eventos adversos alrededor del 10 y del 11%. Y dice, según el Instituto de Medicina, se estima que en promedio un paciente hospitalizado es sujeto a un error de medicación por día. Bueno, hay estudios nuevos ahora que ya les vamos a subir también para que los vayan viendo en estos días en su aula virtual. Y aquí tenemos esto que hace un rato yo les hablaba. ¿Se acuerdan cuando les decíamos que había fallas humanas, factores latentes, ¿no?, del ambiente? Entonces siempre tienen que saber ustedes que para que se produzca el error tienen que alinearse todos los factores. Tiene que alinearse las fallas humanas y las fallas del sistema. Cuando se juntan todos los errores, ahí se produce el evento adverso. Y ahí vemos que hay distintos modelos para abordar los errores en los procesos asistenciales. Y hay un modelo centrado en las personas y un modelo centrado en el sistema. Ha habido mucha controversia con respecto a los errores. Aún hoy nosotros tenemos como mucho temor los enfermeros y los trabajadores de la salud en aceptar que nos equivocamos. ¿Y por qué creen ustedes que nos cuesta aceptar el error? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué causas o qué factores harán que tengamos miedo de asumir que nos equivocamos? ¿Quién se anima a decir, a ver, de ustedes? A ver, chicos, ¿por qué creen que no asumimos que nos equivocamos? ¿Me escuchan, chicos? Hola. Se escucha bien, se escucha bien. Uno que hable, por favor. El muchacho, a ver. ¿Cómo era la pregunta? ¿Por qué ustedes creen que los enfermeros o médicos o kinesiólogos o cualquier trabajador de la salud tienen mucho temor de decir me equivoqué? Y por miedo al repudio a lo que pueda empezar de un profesional, digamos. Muy que bien. se supone que está capacitado para... Ajá. ¿Y a qué más le tendrían miedo? A sanciones, a llamados de atención o hasta perder el trabajo. Totalmente, totalmente. Si bien mire hay como toda una cultura de la seguridad que dice que el error debe ser, no es punible, no es punitivo, no se busca castigar, hay todo un modelo nuevo centrado en las fallas del proceso y no de la persona, o sea, no cargar sobre la persona el error, sino sobre qué falló del sistema. Aún hoy las personas se ven muy observadas, muy fragilizadas y muy demonizadas, vamos a decir ese término moderno, cuando se produce el error. Porque no tenemos una cultura fuerte de seguridad del paciente. Sigue siendo que no, yo ni loca digo que me equivoqué, porque todo el mundo me va a decir, ¿cómo no te diste cuenta, Angelina o Josefina? ¿Me entiendes? Entonces uno tiene mucho miedo de asumir que se equivocó, porque también, como dijo el compañero, es como un desprestigio a mi capacidad, como que... Y no, somos humanos
Y la primera cosa que tienen que saber que errar es humano. Y que para que yo no me equivoque, tiene que haber todo un sistema que me acompañe para que no cometamos errores. Bueno, existen 2 modelos para explicar los errores sobre el paciente y abordar las actuaciones del personal asistencial. Modelo centrado en las personas y modelo centrado en el sistema. Y el centrado en las personas dice que considera que las personas son la principal causa de los errores, cosa que no es cierto, pero bueno, fue por muchos años el modelo que predominó o aún predomina en algunas instituciones. Y el modelo centrado en el sistema dice que las fallas ocurren debido a múltiples factores relacionados con la organización, donde la persona es parte de ese, no es solo la persona y el único responsable, sino es parte de ese sistema, ¿no? Y aquí tenemos el modelo de Reison o de queso Gruyère. Ven ustedes que son como rodajas de queso, donde ven que los agujeritos se alinean y ahí aparece el error. Y fíjense que ahí les dice, ¿qué puede suceder para que aparezca el daño? Tenemos el peligro siempre, pero hay muchas fallas humanas y del sistema para que aparezca el error. Fíjese, la formación, la información, los protocolos y las barreras físicas podrían ser tanto fortalezas como debilidades. Pero ¿qué puede fallar? Puede fallar un aparato, puede fallar la supervisión, puede haber una comunicación deficiente o puede ser que la formación del profesional sea insuficiente. Supónganse ustedes que tiene que prescribir un medicamento el médico y no se acuerda la dosis. Bueno, hoy en día, gracias a Dios, por ahí con el internet, uno baja el protocolo y rápidamente lo sabe, pero antes no había eso, entonces se producían muchos errores de dosificación, por lo tanto era bien grave el asunto. Y la comunicación es, nadie me dijo, no lo escuché, me lo dijeron verbal, no lo escribieron, la farmacéutica no leyó bien, el médico no prescribió bien y la enfermera no leyó ni hizo el rechequeo y le administramos mal un medicamento al paciente. Entonces, todas estas fallas tienen que alinearse según este modelo para que se produzca el error. Y ahí ustedes se van a dar cuenta entonces que no es la falla de una persona, sino de un sistema que ha funcionado mal. Esperen un ratito, chicos, que lo voy a admitir. Había alguien que quería entrar, pero parece que ya se ha ido. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a Luciana o María? ¿O Sofía o tienen la mano levantada de hoy? Bueno, sigamos. Sigamos por aquí. Bueno, ya les dije ahí, ¿ven el modelo de Reison ahí? Ya les dije, las fallas asistenciales son múltiples factores, rara vez se deben solo a las conductas inadecuadas, existen defensas para evitar las fallas, ya los dijimos, ¿no? Lo más importante, cuando surge un problema, fíjense que le puse en color aquí para que a ustedes les quede claro esto, ya lo subo y lo dejo ahí quieto. Lo más importante cuando surge un problema no es quién, sino qué. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo se podría evitar? ¿Qué sucedió? Bueno, nos equivocamos, en vez de ponerle solución fisiológica al 9%, perdón, dextrosa al 5%, le pusimos al 25%, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó esto? Bueno, la fisiológica, la dextrosa al 25 estaba entreverada con las otras dextrosas al 5. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y si podríamos haberlo evitado. Entonces ahí estamos no cargando en la persona, sino en todo lo que ha fallado. Y si la falla fue porque la persona no sabía dosificar insulina, por ejemplo, ahí la falla no es solamente del enfermero o enfermera que no sabía, sino del jefe, del supervisor, que no estuvo atento a las necesidades o capacitación del personal. La mejora para la seguridad requiere de un cambio en la cultura organizativa y de los profesionales. ¿Estamos claros, chicos? Aquí tenemos que cambiar la cabeza, los profesionales y técnicos y la propia organización.
Y hay que pasar de una gestión que castiga, por eso dice punitiva, ¿no? No tenemos que centrarnos en el error y en castigar a la persona, sino a un liderazgo de equipo que promueva de nuevo la comunicación, la participación y el compromiso, que es muy difícil, pero no es imposible. Y ahí hay una palabra importante, comunicar, participar y comprometerse. Quiere decir que cuando hacemos protocolos o tomamos medidas para reducir el error, tienen que participar todos los estamentos, de abajo para arriba, en sentido horizontal, vertical, para que todos sean partes y esa participación les dé el compromiso también, ¿no? No, yo no soy el último eslabón, sino que soy parte del proceso. ¿Qué es importante? Que la gente se siga formando, que se capacite de manera constante, continua, que haya protocolos escritos, fáciles de leer, algoritmos, pegados en la pared, por ejemplo, cómo colocar la heparina, por ejemplo, que parece algo tan sencillo, pero no lo es. Entonces tenemos los pacientes mal anticoagulados, llenos de hematoma, ¿no? O los pacientes con insulina llenos de lipodistrofia, etcétera. Y es muy importante la supervisión. Una supervisión activa, que no solamente venga y mire así por arriba si están todos los enfermeros y están haciendo su tarea, sino cómo están haciendo la tarea, qué necesitan reforzar, qué están haciendo muy bien, que sea motivadora, que permita corregir, que acompañe, ¿sí? Y fíjense aquí abajo, dice algo muy importante, que es una causa importante del error. Aquí dice algo muy importante. Evitar la sobrecarga laboral. Enfermeros que tienen 2 o 3 trabajos o que los dejan recargados en una guardia de 24, no debería pasar eso. Muchas horas de trabajo, disminuye enormemente la atención o muchos pacientes. Entonces, en enfermería también tenemos que trabajar eso, que no tengamos muchos pacientes, que no trabajemos en forma exagerada de horas, ¿sí? Y que la tarea sea adecuada a mi capacidad de hacerlo. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Maris. Ninguna, licenciada. Muy bien. Entonces aquí tenemos los 6 objetivos internacionales para evitar o reducir, ¿sí?, los eventos adversos o aumentar la seguridad de nuestros pacientes. 6 objetivos internacionales. Y ahí ustedes los pueden ver desde la primera parte, que tenemos un paciente con una pulsera. Este año se ha implementado en nuestro gabinete de prácticas que todos los simuladores nuestros tienen una pulsera. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que ustedes desde el día 1 que trabajan, empiezan a formarse, tengan incorporada la seguridad del paciente. Desde el lavado de mano, que forma parte de la seguridad para evitar las infecciones, que es una parte fundamental de la seguridad del paciente, la identificación. ¿Ven ahí? Dice 1, identificación del paciente. Y fíjense 2, comunicación efectiva. Y en esta comunicación efectiva no solamente interviene el equipo de salud con el paciente y la familia, sino el equipo entre sí, enfermeros con enfermeros, enfermeros médicos, kinesiólogos, todos. Comunicación efectiva. Comunicarse no es solo hablar, sino que haya un emisor, un receptor, un feedback, un canal y un mismo código. Eso es importante, un código compartido que todos entendamos de igual modo, ¿no? Después tenemos, fíjense, importante, la seguridad de los medicamentos, en la administración segura de medicamentos, sobre todo los de alto riesgo, como por ejemplo, ya vamos a ver estos días las soluciones electrolíticas o de alto riesgo como el potasio, el gluconato de calcio, etcétera, ¿no? Después tenemos cirugías seguras. Después tenemos evitar las infecciones, dice reducir las infecciones asociadas a la atención de salud o las llamadas IAS, ¿sí? IACS.
Eso también es importante. Y ustedes tienen énfasis en todo lo que es reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud, cuando le enseñamos lavado de manos, las normas de bioseguridad, las medidas de aislamiento, el aislamiento de contacto, de gotitas, etcétera, ¿no? Y después, la sexta medida, porque nos pasa y muy frecuentemente, que es reducir el riesgo de daños por caída. Hace poquito, en una sala de nuestro hospital, los alumnos que están haciendo su pasantía, capaz que se acuerdan, una chica que ya tenía una condición clínica muy desfavorable, estaba atravesando una infección inmunocomprometida, gravísima, maltratada, se cayó en el baño y se produjo una lesión que a los pocos días le causó la muerte a la paciente, ¿no? Entonces, fíjense que es muy importante que nosotros nos asumamos y conozcamos todo esto para brindar cuidados seguros. Muy bien. Y ahí yo le puse dentro de las medidas, mejorar la higiene de las manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud, las IAS, ¿no? Y dice que 1,4 millones de personas adquieren infecciones asociadas a la atención de la salud. La estrategia central para evitar estas infecciones es el lavado de manos, algo tan sencillo, pero tan eficiente, que sigue siendo como la base para evitar estas infecciones, ¿no? Entonces, muy importante que nosotros volvamos a retomar, a reforzar tanto en ustedes como nosotros como docentes y enfermeros, esa cultura del lavado de manos, y no solamente nosotras como enfermeras, sino educar a nuestros colegas, todos los profesionales, los técnicos y todas las personas que de alguna u otra manera se involucren en el cuidado del paciente, incluidos los cuidadores, los familiares y el propio paciente. Bueno, ahí están los 5 momentos de lavado de manos, ¿sí? Antes del contacto con el paciente. Fíjese que tenemos 2 antes y 2 después. Antes del contacto con el paciente, antes de una actividad aséptica, después de la exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Bueno, hay eso que ustedes ya lo saben, es simplemente para reforzar que el lavado de manos puede hacerse con agua y jabón, pero también se puede hacer a base de alcohol o espumas o geles, ¿sí? Bueno, también eso es lo mismo, la participación de la familia del paciente y concientizar eso. Y después habla de las barreras, ¿no? Y dice que existen distintas barreras en distintos niveles y tiene que haber desde un compromiso político nacional hasta el trabajo de la atención sanitaria individual. Muchas veces no tenemos la infraestructura porque los lavabos de manos están lejísimos en la sala, ustedes lo saben. Son altos costos de jabones líquidos, ya saben que es la forma correcta de lavarse las manos. Este problema es grave, la falta de compromiso, la naturalización de que como que, bueno, ya estoy muy apurado, no tengo tiempo, buscar excusa, la falta de educación continua. Esto es algo que se debe hacer en forma constante, reforzar el lavado de manos. Hacer que la familia participe, que el cuidador y la familia digan, no se lavó las manos, doctor, no se lavó las manos, enfermera, ¿sí? Bueno, subestimar el valor de la higiene de las manos en términos de impacto en el resultado del paciente. Bueno, hasta ahí terminamos. Entonces, para que a ustedes les quede claro, esta clase era importante que sepamos qué era la seguridad del paciente, ¿no? Que era la ausencia de riesgo asociada a la atención sanitaria. Después hablamos que en la enfermería lo seguro es cuidar, y aquí hemos repasado todos los términos, o algunos de los términos más importantes que ustedes van a ver de aquí en adelante con respecto a la seguridad del paciente, y el modelo, que me gustaría que se lo recuerden, el modelo de Rayson, centrado en el sistema y qué significa cada una de esas dimensiones, ¿no? Qué son las fallas asistenciales, qué son las defensas y cómo podemos evitar el error. Muy bien, chicos. Ahí termina la clase. Ya dejamos de compartir. Disculpe, licenciada, ¿el PDF ese se puede encontrar en el... Sí, en el campus.
Ah, bien, muchas gracias. ¿Ustedes ya han podido entrar al campus? Sí, sí. Sí, Bien. pero Sí. Ya enseguida le vamos a pasar y si no ya lo voy a rechequear que esté adentro o que esté abierta la pestaña para que ustedes puedan verlo, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con respecto a la seguridad del paciente? ¿Algo que les queda como confuso o quieren preguntar? No, profe. Muy clara su explicación. Gracias. Bueno. Es un tema muy interesante. Las enfermeras, algunas hacen especialidades en seguridad del paciente, hay diplomaturas, así que bueno, si es un tema que les gusta, en todos los hospitales hoy tenemos como un departamento o comité de seguridad del paciente. Las enfermeras tienen que involucrarse mucho porque son como el pilar fundamental de la seguridad del paciente. ¿Y por qué creen ustedes que nosotros somos el pilar de la seguridad del paciente? ¿Ah? ¿Por qué creen? Porque somos los que más en Y contacto somos los que estamos más en contacto. Totalmente. ¿Y qué más hacemos los enfermeros? Además de estar en contacto. Brindar cuidados. Exacto, Acompañarlos. totalmente. Acompañarlo. Y nosotros somos ejecutores de las prácticas. Si hay que curar, los enfermeros curamos, colocamos vías, sondas, catéteres, manejamos bombas de infusión, bombas de insulina, o sea, las enfermeras hacemos toda, del 100% de la tarea de un hospital. ¿Ustedes saben cuánto por ciento hacen las enfermeras y los enfermeros? A ver, denme un porcentaje. 90%. 95. Bueno, entre un 70 y un 80% de la gran tarea. Y en algunos, como dijo el compañero, la hacen el 90%. Así que fíjense si no somos el corazón de la seguridad del paciente. Así que nos gustaría mucho que alguno de ustedes, digamos, pueda desarrollarse en esta área y todos tienen que estar involucrados de un modo constante porque todas nuestras prácticas requieren ser seguras. No sé si está la licenciada Arellano. ¿Está por ahí, profe? ¿La ven ustedes, la profe, chicos? Acá estoy. Ahí está la profe. Estoy. Bueno, Sí. Bueno, profe, ¿usted va a seguir, verdad, con la clase? Yo sigo, sí. Yo Bueno. sigo. Espero no tener problemas. Cualquier cosa me avisa. Yo no sé si los chicos se han puesto ya el presente aquí o... Varios se han puesto, 61 personas anotadas. Ajá, bueno, entonces yo los grabo a todos esto, profe, ¿sí? Sí. Bien, ya los grabé yo ahora. ¿Nadie falta, Bien. chico? ¿Nadie falta anotarse? No. Bueno, muy bien, perfecto. Hay 3 personas que han levantado la mano, no sé qué, María Emilia Coria, Sofía Tolava. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Parece que no, Lico, yo les pregunté hoy también. Sí. Bueno. Entonces yo voy a ir intentando poner profe. mi presentación. Bueno. Abrir esto y abrir esto. Poner la presentación. La ventana. Bueno. No sé si ahí están viendo mi presentación. Todavía no, profe. Todavía No no. se ve, licenciada. No sé qué más tengo que hacer. Si no, profe, me manda por correo y yo le paso si quiere. O por el WhatsApp, como quiere. Bueno. Está puesta ahí, no sé si se la puede ver. No, profe.
No se ve. ¿No la ven, chicos, ustedes tampoco? No. No, No se licenciada. la ve. A veces demora un poquito abrirse la ventana. Ajá. Sí, porque yo hoy probé y se veía perfecto, así que... Le esperemos un ratito. Ahí tampoco, ¿no es cierto? No, profe. Ahora me dice tu pantalla no se puede compartir. A ver, ya voy a ver si no le haya yo clausurado algo. A ver, ya voy a ver por aquí, espera. En la organización, aquí no. Sí, puse compartir su pantalla a todo el mundo. ¿Ahí tampoco se ve? No, profe. Ay, ¿qué hago ahora? No sé cómo hacer. ¿Pone compartir ventana todo, licenciada? Sí. Pongo compartir. Aprieto la flecha. La tiene abierta a la clase en la... Está abierta la sí. clase. Sí. A ver ahí. Compartir. Teóricamente ahí se tendría que estar compartiendo. ¿No se comparte? No, profe. ¿Cómo hago entonces? Pásamelo si quieres, Lick, y ya les comparto yo. Bueno. Por correo. Sí, por correo creo que va a ser mejor o por el WhatsApp. Como quiera. Ya me fijo. Como le resulte más cómodo. Bueno. Se produce un error, dice no se puede compartir. ¿Qué pasó? ¿Me ha mandado por WhatsApp, profe? No, ya lo mando por... Ya lo mando por correo. Ah, bueno. El WhatsApp se demora un poco más en abrir. Que lo parió.
Ahí ya lo mandé. Bueno, profe. ¿Lo ven, chicos? Ahí está. ¿Se ve, profe? Ahí se lo ve. Sí, Yo profe. lo veo. Bueno, Bueno. No sé si se... lo dejemos en el primero. ¿en el primero, profe, aquí? Sí, en el primero un ratito. Sí. Bueno. Bueno, comienzo. La licenciada Elías Urna, bueno, dio unas notas introductorias acerca de lo que es la seguridad del paciente, que es un tema muy importante, que tiene que ver con la actividad que tenemos todos los profesionales de la salud, sobre todo los enfermeros, que realizamos el 70 al 80% de las actividades que tienen que ver con el cuidado de las personas. Entonces, pero con respecto a la seguridad del paciente, a pesar que hace poco tiempo se lo conoce así, se le ha denominado como seguridad del paciente, los enfermeros a lo largo de la historia, este tema del cuidado de la persona, de evitar que la persona se lesione o evitar que la internación de la persona se prolongue, ha sido, digamos, ha estado, digamos, en un lugar central en las preocupaciones de enfermería. O sea, hace poco tiempo, digamos, se comenzó a hablar de seguridad del paciente, pero enfermería, incluso desde Florence Nightingale, ya se incorporaba esa idea del cuidado de la persona y de evitar que se lesione, que serían los conceptos que ahora se utilizan como seguridad del paciente. Ahora les voy a decir algunas características del cuidado enfermero, que es un tema que le preguntó hace un rato a la enfermera, la licenciada Liazum. El cuidado enfermero tiene como característica la presencia, la presencia, o sea, es una de las condiciones del cuidado enfermero, o sea, que la persona esté presente, incluso esté presente en todo momento que la persona, el paciente, lo necesite. La presencia, la permanencia, la continuidad de los cuidados, o sea, el cuidado de la persona no acaba cuando se va un profesional y viene otro, sino esa otra persona le tiene que dar continuidad a los cuidados. Por eso también se habla de plan de cuidado de un paciente, ¿no es cierto? Para que todas las personas con el mismo criterio se cuide al paciente a lo largo de toda su estadía en el hospital. Y la contingencia, o sea, la presencia de situaciones que quizás no sean esperadas. Ahora, estas características del cuidado enfermero tienen que ver con la atención de la salud y con la posibilidad de brindar protección, confort, apoyo libres de amenaza a la integridad de los sujetos bajo atención. Por otro lado, el paciente tiene algunas características que es el receptor de los cuidados de salud. Y la seguridad del paciente requiere situarse como un tema transversal de la acción de cuidar, tema transversal de la acción de cuidar, de la construcción teórica práctica de la ciencia enfermera, al diseño e implementación de planes de estudio en la formación, ya sea de pregrado y de posgrado en la educación de todos los profesionales de salud, pero sobre todo enfermería, en la educación permanente de los profesionales, se llama educación permanente en el servicio, y de la gestión
de los servicios de enfermería con el objeto de avanzar hacia el cuidado enfermero. Ahora puede pasarlo a la segunda. Muy bien. Bueno, entonces decíamos que identificar al paciente correctamente es uno de los objetivos mundiales de la seguridad del paciente. Y también la Organización Mundial de la Salud ha propuesto, dentro de esas 9 soluciones, la identificación del paciente. No sé, en algún momento vamos a hablar de otras soluciones, pero algunas de las cuales están entre los objetivos. Una es medicamentos de aspecto o nombre parecido. Segundo lugar, identificación de paciente. Comunicación durante el traspaso de paciente. Realización del procedimiento correcto en el sitio correcto del cuerpo, eso se refiere a la cirugía o a distintos procedimientos. Control de soluciones concentradas de electrolitos. Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales, que se refiere a los momentos en que el paciente pasa, por ejemplo, de un servicio a otro, o pasa de una guardia a otra guardia, o de una institución a otra institución. Evitar la conexión de los errores de conexión de catéteres y tubos. Usar una sola vez los dispositivos de inyección. Y mejorar la higiene de manos para prevenir las infecciones asociadas con la atención de la salud. Esas serían las 9 soluciones que propone la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente. O sea, van a ver ustedes que la seguridad del paciente ha ido avanzando en la medida que se van conociendo, digamos, errores o circunstancias que pueden, digamos, afectar de algún modo a la persona y prolongar su estadía, o en algunos casos provocarle la muerte a la persona en muy poco tiempo, a personas que quizás, digamos, tendrían un pronóstico de vida más prolongado. Entonces, con respecto a seguridad del paciente, a identificación del paciente, es necesario garantizar una identificación inequívoca, o sea, que no dé lugar a dudas de todos los pacientes mediante métodos apropiados, dado que cualquier falla en el proceso va a suponer riesgos que pueden derivar en diagnósticos erróneos o en la realización de pruebas al paciente equivocado. O sea, nosotros siempre insistimos en que se debe identificar al paciente en todo momento, incluso cuando uno sabe que se trata del paciente, hay un margen de error que uno puede cometer. Entonces lo correcto es que en el momento en que yo voy a intervenir con el paciente, incluso en cosas mínimas, es necesario asegurarme de que la persona que va a recibir mi cuidado, que va a recibir, digamos, mi educación, sea la persona a la que yo estoy pensando dirigirme. Entonces, los errores en la identificación de los pacientes ocurren prácticamente en todos los aspectos del diagnóstico y el tratamiento. O sea, un error en la identificación del paciente está presente en cada momento. Quizás, por ejemplo, ustedes han escuchado en el hospital que por ahí se comunican 2 personas, por ejemplo, el médico y el enfermero, y el médico le dice al de la cama 5 hay que llevarlo a tal lugar. Cama 5, o sea, la persona tiene un nombre y un apellido, y esa es la forma en que se debe identificar. Entonces ahí hay un error en la comunicación, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa si en ese momento el paciente que estaba en la cama 5 ha sido trasladado a otro lado? Entonces el paciente que en este momento está ocupando esa cama, digamos, va a ser sometido a un procedimiento que quizás no era necesario. Entonces, la identificación del paciente tiene que ser una tarea nuestra de cada día, de cada momento, antes de realizar cualquier procedimiento. No solo nuestra, sino también de los otros profesionales. Por ejemplo, un técnico de laboratorio, antes de tomar una muestra de sangre, tendría que preguntarle al paciente
cómo se llama, o sea, identificarlo correctamente para recién tomar la muestra de sangre. Los pacientes, o sea, hay múltiples factores que pueden, digamos, afectar esto que es la identificación del paciente. Los pacientes por ahí pueden tener nombres similares o iguales, ¿no es cierto? Hay muchas personas que se llaman Juan Pérez, o incluso cuando no sea un nombre y un apellido tan común, tan frecuente, ¿no es cierto? Puede haber pacientes que se llamen exactamente igual o que tengan, digamos, uno de los nombres y el apellido igual, ¿no es cierto? También puede ser que los pacientes están sedados, desorientados, no están plenamente despiertos, o están, por ejemplo, en estado comatoso. También puede suceder que, por ejemplo, se cambien de cama, no por decisión propia, sino porque, supongamos, se ha decidido que ese lugar va a ser ocupado por otra persona, entonces dentro de la misma sala, los pacientes pueden ser cambiados de cama, pueden ser cambiados de habitaciones, o también pueden ser cambiados de ubicación dentro del mismo hospital. Puede haber también pacientes con discapacidades sensoriales que no recuerden su identidad o sujetos a otras situaciones que predispongan a identificarlos incorrectamente. Entonces, por lo tanto, va a ser necesario identificarlos mediante procedimientos estandarizados, que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, la identificación errónea del paciente puede tener implicancias de diferente gravedad. O sea, desde no causar ningún daño, o sea, por ejemplo, qué sé yo, se ha llevado equivocadamente un paciente a hacer un estudio, pero en el momento que ha llegado al servicio donde se hace el estudio, se ha determinado que no se trata del paciente, bueno, no causa ningún daño a ese paciente, pero también puede tener consecuencias muy graves. Administrarle un medicamento que no corresponde a un paciente, ¿no es cierto?, puede causarle, a un paciente, por ejemplo, que tenga alergia a ese medicamento, puede causarle la muerte de manera inmediata. O, por ejemplo, realizarle una cirugía o un procedimiento a un paciente equivocado, eso también causa daño. ¿Cuál sería el objetivo general de esto de identificar al paciente? Es promover la identificación correcta del paciente. En los hospitales, en casi todos los hospitales se está trabajando en lo que se refiere a la seguridad del paciente. Desde hace mucho tiempo, aunque se trata de una cuestión difícil de abordar por algunas de las condiciones, digamos, que tenemos las personas que trabajamos y que por ahí no es posible, digamos, adoptar, digamos, determinadas normas, ¿no es cierto?, para que el paciente no corra riesgo. Entonces, el objetivo general de esto, de identificar al paciente como una medida de seguridad, es promover la identificación correcta de todos los pacientes. Y los objetivos específicos es identificar correctamente a todos los pacientes antes que se realice un diagnóstico o un tratamiento. Y otro objetivo es identificar correctamente las muestras biológicas e imágenes que se obtienen para un diagnóstico. Porque quizás, digamos, de la identificación de estas muestras, la identificación de estas muestras puede servir para realizar un diagnóstico. Y si la muestra, digamos, no se la identifica correctamente en el momento en que se toma, puede ser que el resultado se lo asigne a otro paciente que quizás no tiene nada que ver, o quizás no se conozca cuál es, digamos, la persona a quien se le ha tomado la muestra. Entonces serían objetivos específicos de esto que se refiere a la identificación del paciente. No sé, ¿ustedes me están escuchando bien? Sí, profe. Bueno, pasemos al otro. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen con respecto a la identificación del paciente? La que sigue, licenciada. Bueno. Una de las recomendaciones es estandarizar procesos. Es decir, tener procedimientos estandarizados para la identificación correcta de los pacientes. O sea, ¿qué significa
que haya un proceso o un procedimiento dentro de un servicio de una institución. Quiere decir que todas las personas que trabajan en esa institución deben cumplir la serie de pasos que establece ese procedimiento. Y todo debe ser de igual manera, ¿no es cierto? Entonces, tener procedimientos estandarizados para la identificación correcta de los pacientes, para identificar, distinguir la identidad de aquellos que tienen el mismo nombre y desarrollar y utilizar estrategias no orales para identificar a los pacientes comatosos o confundidos. O sea, yo le puedo preguntar al paciente cómo se llama, pero habrá pacientes que no le podré preguntar porque no me van a contestar, ¿no es cierto? Entonces también hay que tratar de, dentro de esos procedimientos o procesos, establecer el modo de identificar a la persona que no me va a poder contestar, ¿cierto? O quizás no va a poder hablar, ¿no es cierto? No necesariamente que va a ser un paciente comatoso. Otra de las recomendaciones es usar al menos 2 identificadores. O sea, no solamente el nombre de la persona, sino también algún otro dato que la institución define, ya sea el número de documento, ¿no es cierto?, que es algo que no cambia, o la fecha de nacimiento de las personas. Ningún paciente tiene que estar identificado, como les comenté hace un rato, con el número de habitación, el número de cama, o por ejemplo la enfermedad que padece. Ahora, incluso a pesar de que hace mucho tiempo que se va trabajando en lo que es la seguridad del paciente y la identificación correcta de los pacientes, todavía se escucha en las salas de internación al diabético, al hipertenso, ¿no es cierto? Que hipertenso puede haber muchos, diabéticos puede haber muchos, entonces no es una forma de identificar, ¿no es cierto? Entonces, eso quizás sea un vocabulario, un léxico que hay que eliminar de las instituciones de salud. O sea, que las personas se las identifique, incluso cuando se comunique algo por el nombre y el apellido, ¿no es cierto? Una de las herramientas más utilizadas para identificar a los pacientes son las pulseras de identificación, que hace un rato había un dibujito donde, una fotito donde estaba el paciente con la pulsera de identificación. En casi todos los hospitales ya está implementado esto de colocar al paciente una pulsera de identificación, que el paciente la va a tener desde el momento en que ingresa al hospital y durante todo su estadía en el hospital. Posiblemente se la va a sacar cuando vaya a su casa o en el momento que sea dado de alta. Entonces, las pulseras de identificación donde, por ejemplo, se puede escribir el nombre del paciente y el número de documento, o el nombre del paciente y la fecha de nacimiento, se la puede escribir, ¿no es cierto? O también en algunas instituciones, en el momento de la internación, sale impreso un pequeño papel que se pega en esa pulsera de identificación. Entonces, digamos, en ese caso está la pulsera y en el mismo momento se ha colocado un adhesivo donde tiene el nombre y el número de documento del paciente o la fecha de nacimiento, ¿cierto? También se puede utilizar otros sistemas que yo no he visto que se utilicen acá, como ser, por ejemplo, el código de barra o los códigos QR, que son códigos que constituyen, digamos, a partir de datos del paciente, o es lo mismo que se utilizan, por ejemplo, en los comercios, para determinar qué alimento, qué producto se está vendiendo y el costo del producto, ¿no es cierto? Entonces, también se puede utilizar estos códigos de barra, estos códigos QR, para identificar al paciente. Yo no he visto acá, pero sí existe. Para eso, en cada servicio tiene que haber un lector de este código de barra. Bueno, independientemente de esto, se recomienda que cada institución busque las soluciones tecnológicas teniendo en cuenta la realidad de los entornos donde se brinda la atención clínica, ¿no es cierto? Habrá lugares donde se puede
pone un adhesivo, habrá lugares donde habrá que escribir, ¿no es cierto?, que el nombre de la persona y el número de documento. Bueno, habrá lugares donde hay pulsera y otros lugares donde se implementará algún modo de colocar la pulsera al paciente que no sea necesariamente uno de plástico, porque van a depender, digamos, de los recursos económicos. Entonces, independientemente de cuáles son los recursos que tenga la persona, se debe implementar un modo de identificar al paciente que sea certero, o sea, que no haya lugar a duda. También es importante, por ejemplo, la planificación cuidadosa y sistemática de la práctica de identificación en la atención de los pacientes, o sea, que todas las personas incorporen en su actividad diaria la idea, ¿no es cierto?, o el procedimiento de la identificación de los pacientes antes de cualquier intervención. Eso va a asegurar que se proporcione una atención más segura, que posiblemente tendrá menos errores. Otro de las recomendaciones es establecer cómo se realizará ese proceso de identificación. O sea, es necesario que se diga, que el proceso diga exactamente quién es el responsable de la preparación y colocación de las pulseras de identificación a los pacientes. En muchas instituciones, la pulsera se coloca en el momento del ingreso del paciente. Entonces, hay un personal administrativo que está en mesa de admisión, en la admisión de pacientes, que una vez que realiza el proceso de admisión del paciente a la institución, le coloca la pulsera con la identificación de acuerdo a como establece la institución. Pero por ahí hay circunstancias donde, por ejemplo, le asignan al enfermero que está en el servicio que le coloque la pulsera, ¿cierto? Y por ahí el paciente en muchas oportunidades le molesta, se lo saca la pulsera y no está, yo por ejemplo vi en el Hospital Padilla, no está bien establecido quién es el responsable de que el paciente tenga permanentemente puesta la pulsera. ¿Cuándo, cómo y quién debe verificar la identificación de los pacientes? Hay lugares donde, por ejemplo, personal del servicio de admisión o personal del Comité de Seguridad de Pacientes recorre diariamente o periódicamente la sala, los servicios, para ver que todos los pacientes tengan su pulsera. También que se cumplan otras medidas de seguridad, pero entre eso que tengan su pulsera. Y muchas veces el enfermero es el que tiene que, ya sea recolocarle la pulsera o llamar a la persona para que le coloque. También es necesario saber qué pasará si, por ejemplo, el hospital hay una falla en el sistema informático o no está, o no funciona, ¿no es cierto? No funciona. También este proceso debe determinar cuáles son los pasos a seguir si la pulsera de identificación se cae, se retira o se vuelve ilegible. Entonces, todo eso tiene que estar escrito. También otros procesos de identificación del paciente en caso de que fallara en este proceso. Y una cosa sumamente importante es la evaluación y cómo será la evaluación y el seguimiento del cumplimiento de la medida. Eso me permite establecer indicadores, o sea, en qué proporción, digamos, los pacientes que están internados tienen su pulsera desde el comienzo hasta el final de la internación, ¿no es cierto? Bueno, otro de las recomendaciones es que el uso de las pulseras siempre, sobre todo en los siguientes casos. O sea, en todo el paciente hospitalizado. En pacientes que ingresan al hospital de día, o sea, son hospitales que el paciente transcurre su tratamiento durante un día, desde la mañana hasta la tarde, y luego vuelve o a su casa o vuelve a la institución
una institución, por ejemplo, de menor complejidad que lo ha derivado para que esté durante el día en una institución de mayor complejidad. Entonces, pacientes que ingresaron a un hospital de día. Pacientes que ingresan también de manera ambulatoria para realizarse una cirugía. Pacientes, por ejemplo, que cirugías poco complejas, que el paciente ingresa en la mañana y en ese momento se le coloca la pulsera, se hace todos los procedimientos, va al quirófano y quizás sin llegar a estar internado, se va de alta. Ese paciente también tiene que tener la identificación, la pulsera, porque es un paciente que va a ser sometido quizás a procedimientos que impliquen su riesgo de vida. Pacientes que requieran transfusión de sangre o derivados, o pacientes que están recibiendo cualquier tipo de terapia, de medicación, incluidos los pacientes no admitidos en el servicio de urgencia. También los que deben usar siempre son pacientes que están recibiendo cualquier tratamiento o procedimiento que les pueda causar un impacto negativo en su estado de salud. También, por ejemplo, pacientes que se hacen quimioterapia, que son pacientes que tienen una internación breve o muchas veces están en el consultorio externo mientras se hace la terapia. Otro de las recomendaciones es el chequeo de la identidad. Se recomienda que el chequeo de la identidad del paciente no solo tenga lugar en el momento de la admisión del paciente o, por ejemplo, en la mañana temprano cuando inicia o al comienzo de cada guardia, sino que este chequeo de la identidad del paciente se realice frecuentemente durante toda la jornada laboral, durante todo el tiempo que el paciente esté internado. Por ahí puede resultar, digamos, como incómodo preguntarle a una persona que yo ya la conozco, que lleva 10 días internada, que la veo todos los días, cómo se llama, pero la norma dice, la recomendación dice que hay que preguntarle a la persona cómo se llama siempre. ¿Y qué incluye este proceso de chequeo de la identidad? Pedir al paciente que diga, por ejemplo, su nombre y su número de documento o la fecha de nacimiento, ¿no es cierto? Y esos datos compararlo con lo que están escritos en la pulsera. Si el paciente no puede decir su nombre, ¿no es cierto? Lo que se hace es preguntarle al cuidador o familiar cuál es el nombre, el número de documento y constatar con lo que dice la pulsera. Otro para chequear la identidad es siempre comprobar, no realizar, por ejemplo, preguntas dirigidas. O sea, jamás se le dice al paciente, usted se llama Juan Pérez, ¿no es cierto? Porque hay que preguntarle al paciente cómo se llama, de modo que damos lugar al paciente que elabore una pregunta, elabore una respuesta. Entonces, cuando elabora una respuesta, nosotros podemos constatar si el paciente es o no es, ¿no es cierto? Porque por ahí si le preguntamos, ¿usted es don Juan Pérez? El paciente puede mover afirmativamente o negativamente la cabeza y nosotros no vamos a tener la seguridad. Otro de las recomendaciones para el chequeo de la identidad es que no hay que considerar que el paciente que yo busco está en la cama que ha estado hace un rato, ¿cierto? Porque de un momento a otro puede cambiar de lugar al paciente. O sea, lo que hay que hacer siempre es preguntarle al paciente cómo se llama. Otra de las recomendaciones es que se fomente la participación del paciente y la familia. O sea, todos los pacientes y sus familiares tienen que saber por qué motivo cada vez que el enfermero se acerca a realizar un procedimiento le pregunta cómo se llama. Porque él tiene que saber que tiene que ver con la seguridad del paciente. Porque se atiende a muchas personas en el transcurso del día, en el transcurso de la jornada. Entonces, una forma de evitar errores es que el paciente me diga correctamente cómo es su nombre y cómo es su apellido y su número de documento. Y también que el paciente exija que se le pregunte, que se lo identifique correctamente. O sea, cuando el paciente sabe que al enunciar él su nombre y su número de documento,
se amplía, se disminuye la posibilidad de que se cometan errores en el cuidado, en el tratamiento que se le administra, ¿no es cierto? El paciente va a exigir que antes de que se le realice algún procedimiento, se le pregunte, se lo identifique correctamente. Por ahí ustedes van a ver que el paciente, supongo, también dice, ¿qué es lo que me está por hacer? Y si nosotros sabemos qué es lo que estamos por hacer, qué medicamento le estamos por administrar, el paciente por ahí recuerda qué medicamento se le administra y nos puede también dar la posibilidad de evitar un error cuando él dice, no, ese medicamento no me lo están colocando a mí, ¿cierto? Entonces es importante que tanto el paciente como la familia participen en esto que es la seguridad del paciente. Sumamente importante es incorporar la capacitación sobre procedimientos de control y verificación de la identificación de los pacientes dentro del desarrollo profesional. También, o sea, dentro del desarrollo de nosotros como profesionales, pero también dentro de digamos, de la capacitación que se le hace a los trabajadores de salud. Se recomienda poner énfasis en la responsabilidad de los profesionales de la salud en verificar la identidad de los pacientes y hacer coincidir los pacientes correctos con la atención correcta antes de brindar la atención. Incorporar la capacitación. Y también es importante la evaluación y seguimiento. No sé si me tapa algo. La evaluación y seguimiento del proceso, como les decía hace un rato, para demostrar su eficacia, para hacer las correcciones que fueran necesarias en esos procedimientos que se han establecido, digamos, para la identificación del paciente. Eso se mide a través de indicadores, o sea, en qué medida se está alcanzando una meta que se ha fijado. Por ejemplo, yo puedo decir, el 100% de los pacientes estará correctamente identificado durante su internación. Entonces, si se hace la evaluación y se ve que hay 10, 15 pacientes que no tienen la identificación, eso disminuye, digamos, el indicador, disminuye la meta que se ha fijado. ¿Puede pasar, licenciada, al otro? Sí. Bueno, para la identificación de pacientes también hay consideraciones específicas. Una de ellas es que los pacientes incapaces de comunicarse por sí mismos cuenten con pulsera de identificación, pero recuerden ustedes que hay que hacer una doble identificación, o sea, se le pregunta a la persona y también se le verifica que la pulsera sea, que los datos que están en la pulsera sean los que el paciente me está comunicando. Y en el caso de personas que sean incapaces de comunicarse, hay que hacer los esfuerzos razonables para confirmar su identidad antes de realizar cualquier procedimiento. Por ahí, por ejemplo, si el paciente no es sordo-mudo, quizás sea necesario acudir a personas que sepan lenguaje de señas, ¿no es cierto? Para que el paciente, a través del lenguaje que él puede utilizar, le comunique cómo es su identidad. También ocurre, por ejemplo, que hay pacientes que no se puede identificar en un primer momento. Son pacientes que llegan, por ejemplo, a un servicio de emergencia, gravemente heridos. Entonces, esos pacientes, ¿cómo se los identifica en un primer momento como NN? Seguramente ustedes han visto que hay pacientes que dicen NN. Quiere decir que no se sabe cuáles son los datos. Este paciente seguramente necesita actuación inmediata por parte de los profesionales, ya sea que se lo lleve al quirófano o que se lo estabilice, ¿no es cierto? Y hay que tratar de determinar, por ejemplo, un modo de identificarlo a este paciente de manera lo más certera posible hasta tanto se conozcan los datos del paciente. Por ahí, por ejemplo, se pone el paciente, el horario en que ingresó el paciente o, por ejemplo, cuál es el problema que lo trajo al hospital, ¿no es cierto? Entonces, hasta que se conozca el dato, el nombre del paciente y el número de documento, se lo identifica de ese modo, que es el modo más
digamos, que se ha establecido como más correcto para hasta tanto se resuelve el problema. Y lo más rápidamente posible se trata de identificar. Ahora hay muchos modos, por ejemplo, por ahí si se trata de un accidente de tránsito, a alguien le toman las huellas dactilares y a través de esas huellas dactilares se puede saber quién es la persona, ¿cierto? También hay formas de identificar con los datos de la cara del paciente. Ahora ya no se utiliza, muchas veces se utiliza la cara de las personas para identificarla correctamente. También puede ocurrir que haya pacientes con anomalía, o sea, pacientes que, por ejemplo, no tengan amputaciones, tengan quemaduras o tengan malformaciones. Entonces, el equipo que trabaja dentro del hospital y que decide esto de identificar a los pacientes debe determinar dónde se colocará la identificación de este paciente que puede tener una gran quemadura, por ejemplo, y que no se puede utilizar en los miembros superiores para colocar la pulsera. Entonces este equipo va a decidir dónde se coloca esta identificación y esa información debe constar en la historia clínica y debe ser recordada en cada pase de guardia. También otra de las consideraciones específicas es que la institución defina una estrategia de identificación del binomio madre-hijo. En el momento que la mamá va a tener su bebé en una institución, se le coloca la pulsera a la mamá y la pulsera a la mamá y también se anota, ¿no es cierto?, los nombres que la mamá ha decidido, ya sea se trate de un muchachito o de una niña, los nombres que la mamá ha elegido y el número de documento de la madre. Entonces, hasta el momento que el niño nazca, ese niño va a estar identificado con el nombre supuesto que la mamá ha elegido y con el número de documento de la mamá. En el momento que nace el bebé, apenas termina de nacer, ya sea por cesárea o por parto normal, inmediatamente la agente de identificación le coloca la pulsera en el miembro inferior al bebé. Y ese bebé tiene que permanecer con esa pulsera todo el tiempo hasta el momento que se retira. Porque no sé si ustedes recuerdan que hace unos años era bastante frecuente el robo de bebé en las maternidades. Entonces, esta estrategia ha permitido que ya no hay robo de bebé en las instituciones públicas, en las maternidades públicas, no hay robo de bebé, ¿no es cierto? Y si por H o por B la pulsera del bebé o de la mamá se ha extraviado, se ha caído, la han sacado, la madre no se puede ir si no se ha realizado previamente todo el procedimiento para establecer la identidad de la madre y que ese niño pertenezca a esa madre. Entonces, se ha avanzado bastante en esto de definir la forma de identificar al binomio madre-hijo. Y creo que viene la última, licenciada. Y con respecto a las muestras biológicas, las imágenes, ¿qué se recomienda? Que se utilicen métodos automatizados, preferentemente automatizados, que en muchos hospitales de la capital están esos métodos automatizados para la correcta identificación de las muestras biológicas e imágenes. Por ejemplo, si se hace una placa radiográfica, directamente en la placa radiográfica se anota el nombre de la persona o se hace otro estudio por imagen, ya directamente ya sale impreso en la imagen el nombre de la persona. Sería una forma automatizada. También se recomienda identificar inmediatamente las muestras, la identificación inmediata de las muestras. O sea, por ejemplo, si ustedes van a tomar una muestra de orina para urocultivo, antes de llevarla a la enfermería, hay que identificar el recipiente para evitar errores, digamos, en este caso, errores diagnósticos. También en estos casos se utiliza 2 identificadores como mínimo, o sea, el nombre del paciente y el número de documento. Y en las muestras, por ejemplo, también se pone la sala y la cama donde está el paciente para que, digamos, los profesionales del laboratorio sepan a dónde mandar los resultados. Y también una cosa muy importante es tratar de desarrollar
acciones que permitan la trazabilidad de las muestras biológicas. Trazabilidad significa todo el recorrido que la muestra ha hecho desde el momento que se la ha tomado en el paciente o se la ha extraído del paciente hasta el momento que ha llegado el resultado del profesional para que el profesional utilice estos resultados para, en algunos casos, llegar a un diagnóstico. Bueno, y ahora la última, que ya dice fin. Muchas gracias. No sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Ya la puede sacar, No, licenciada, muy claro, gracias. Bueno, entonces el material va a estar, no sé si estará, la verdad que no he tenido tiempo de verlo, estoy corrigiendo parciales, no sé si estará digamos, habilitado para que lo vean los alumnos, pero ya lo vamos a ver entre esta noche y mañana. Bueno, ¿tenemos entonces el listado de los alumnos que han asistido, licenciada? Sí, profe, ya las guardé, ya están. Bueno. Ay, pero yo he estado con la cámara registrados, sí. Bueno, nos estamos viendo entonces el próximo jueves a las 19. Buenas noches, licenciada. licenciada. Buenas noches, gracias por la clase. Descansen. Buenas noches, licenciada. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, chicos, que descansen. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana, Angie.